Capítulo 6. Los deberes eternos y las barreras de las castas. Devidas Vidyaratna es un maestro. Él siempre albergó la creencia de que los brahmanas como casta eran superiores a todas las otras clases de hombres y que solo ellos tenían el derecho de cultivar la espiritualidad. Ninguna criatura podía alcanzar la salvación si no había nacido como un brahmana, ya que la espiritualidad y la comunión con Dios se desarrollan en estos desde la infancia. El día de la conversación que sostuvieron los Vaishnavas con el Kasi, él se sintió extremadamente disgustado, pues no pudo entender el espíritu de las abstrusas verdades enunciadas por el Kasi Sade, y pensó para sí mismo: los yavanas son ciertamente como casta un tipo de gente muy extraña. También lo que dicen no tiene sentido. Aun cuando yo sé que mi padre sabe leer el árabe y el farsí y se ha dedicado por mucho tiempo a cultivar la religión, no entiendo por qué es tan indulgente con los yavanas. Porque Sri Vaishnavadasa Babaji y Sri Paramahansa Babaji le ofrecen tanto respeto a alguien que por solo tocarlo uno se tiene que bañar. Esa misma noche él dijo: Sambonat, con el fuego de mis argumentos voy a quemar las teorías y las opiniones del pecado. Este comportamiento entre los arios y los yavanas en Navadvipa es muy extraño. Y más, porque es aquí donde Sarvabhauma y Shiromani discutieron las 18 verdades al resolver todo el Smriti Shastra. Los maestros de Navadvipa eran quizás ignorantes de estas cosas. Vidyaratna comenzó su plan al día siguiente. Era la tercera parte del día. El sol no había podido hacer su aparición por el horizonte debido a algunas nubes malévolas que se lo impedían. Lloviznaba por la mañana. Devidas y Sarvunat tomaron su almuerzo antes de las 11 horas. Si bien los Vaishnavas no lo habían hecho, pero al finalizar este periodo de tiempo, todos ellos honraron el prashadam y se encontraban sentados en una espaciosa casa cerca del bosquecillo de Madhavi Malati, cantando con sus rosarios. Entre ellos se encontraban Paramahansa Babaji y Sri Vaishnavadasa, y Pandita Ananta Dasa, quien había llegado de Sri Nrisingha Pali, Lahiri Mahasaya y Yadava Dasa de Kulia. También estaban cantando los santos nombres, embelesados de alegría, cuando de imprevisto aparecieron en el lugar Vidyaratna Mahasaya, Chaturbuya, Padmaratna de Samudraghat, Chintamani, Nyayaratna de Kashivash, Kalidasa, Bakaspati de Purvastali y el renombrado Krishna Chudamani. Los Vaishnavas les ofrecieron asientos con todo respeto a los panditas brahmanas. Paramahansa Babaji dijo: se dice que un día nublado no es auspicioso, pero hoy se ha convertido en un día de suerte para nosotros, debido a que los panditas brahmanas de diferentes lugares sagrados bondadosamente han venido a nuestras humildes casas desde sitios muy apartados, dispuestos a darnos el polvo de sus pies. Los Vaishnavas se consideran por naturaleza más humildes que la hojarasca, así que se postraron ante los panditas diciendo: nos postramos ante los pies de todos los brahmanas. Los panditas se consideraban a sí mismos como eruditos, muy respetables, así que a su vez les dieron sus bendiciones para después ocupar los asientos ofrecidos. Vidyaratna los invitó a todos para un debate. Como aquellos panditas eran de menor edad que Lahiri Mahasaya, le ofrecieron reverencias postrándose ante él. Lahiri Mahasaya, ahora que había encontrado la verdad, también les ofreció sus reverencias. Entre los panditas se encontraba Krishna Chudamani, quien poseía gran elocuencia y con frecuencia venció en debate a muchos panditas en ciudades como Kashi, Mithila y muchos otros lugares. Era un hombre de estatura corta, de complexión agradable
y carácter grave. Sus ojos brillaban como dos estrellas. Fue él quien comenzó las discusiones con los Vaishnavas. Krishna Chudamani. Hemos venido este día para obtener una visión sagrada de los Vaishnavas. Aun cuanto en lo personal no admiro todas sus prácticas, nos agrada mucho su devoción sincera. El Señor ha dicho, Apiset Sudurakaro, Bájate Mam, Ananyavak, Sadur Eva Samantavya, Sanyak, Vyadvasito Hisag. Incluso, si un vil pecador me adora con todo su corazón, él debe ser considerado como un santo, si persevera con firmeza. Tales palabras del Bhagavad Gita son una prueba a nuestro favor. Dependiendo de ellas estamos aquí, para tener una visión de los sadhus, pero por un motivo implícito, que es el de tener una discusión acerca del por qué ustedes se asocian con los yavanas con el pretexto de la devoción. Aquel entre ustedes que consideren experto en debates, bondadosamente venga hacia aquí. Los Vaishnavas se sintieron incómodos después de escuchar estas palabras de parte de Chadumani. Paramahansa Babaji dijo, todos aquí somos tontos. ¿Qué sabemos nosotros de debates? Lo único que sabemos hacer es seguir las prácticas que nuestros grandes santos nos han mostrado. Y estamos listos para escuchar en silencio las instrucciones de los Shastras. Chadumani comenzó. ¿Cómo es posible que esta clase de cosas sucedan y se vuelvan recomendables? Si ustedes viven en una sociedad hindú y recurren a prácticas no sancionadas por los Shastras, el mundo seguramente se irá a la ruina. ¿Por qué seguir prácticas que no están de acuerdo con los Shastras bajo el pretexto de que han sido sancionadas por los grandes santos? El bien del mundo no se puede alcanzar, ya que están denominando a cualquier persona como un gran santo, de acuerdo a la máxima que ustedes acaban de expresar. Después de escuchar esas palabras de Chadumani, los Vaishnavas se dirigieron a una casa separada de donde se encontraban para consultar entre ellos. Y llegaron a la conclusión de que sí debían enfrentarse al debate si se sentían lo suficientemente capaces para este, y principalmente si se ponían en entredicho los ideales de sus santos. Paramahansa Babaji no tomaría parte en el debate, y aun cuando Pandita Ananta Dasa era muy versado en los Nidyat Shastras, todos le pidieron a Sri Vaishnava Dasa Babaji que tomara parte en el debate, y comprendieron que Devi Vidyaratna era el responsable de toda esta problemática. La Giri Mahasaya se hizo partícipe de esto, y abiertamente declaró, este Devi es extremadamente vano. Tras observar nuestra conducta con el Kali Saheb, debe haber tenido una mala impresión en su mente de lo sucedido aquí, para ahora venir con los panditas listos a iniciar un debate. Sri Vaishnava Dasa tomó el polvo de los pies de Paramahansa Babaji y dijo, acepto sobre mi cabeza el mandato de los Vaishnavas, con todas mis reverencias. Este día, mi erudición obtenida a través del estudio dará su fruto. El cielo se aclaró y un lecho fue colocado cerca del bosquecito de Marathi y de las flores de Madhavi. Los panditas brahmanas se sentaron en un extremo y los Vaishnavas de Sri Godruma y de Sri Madhyadvipa también fueron traídos al encuentro. Asimismo, muchos estudiantes brahmanas jóvenes y escolares que vivían en las cercanías se unieron al encuentro, convirtiéndose en uno muy grande. De un lado se encontraban aproximadamente 200 Vaishnavas, y siguiendo la orden de los de más edad, Sri Vaishnava Dasa Babaji se sentó enfrente de ellos, con el rostro impasible y tranquilo. Entonces, un maravilloso incidente aconteció. Una gran cantidad de flores de Marathi cayeron en la cabeza de Sri Vaishnava Dasa desde lo alto. Los Vaishnavas comentaron que, ciertamente, esto era una señal del favor de Sriman Mahaprabhu.
Krishna Chudamani, el líder de la oposición, alzó su nariz y dijo: ustedes pueden decir esto acerca de las flores para complacerse, pero al árbol se le conoce más bien por sus frutos. Sin hacer mucho alboroto, Sri Vaishnavadasa dijo: el día de hoy es sin duda una ocasión de gran alegría, debido a que nos hemos reunido aquí en Sri Navadvipa de la misma manera que en Varanasi. Y aunque yo soy oriundo de Bengala, por mucho tiempo he tenido que vivir en Varanasi y en otros sitios similares con el propósito de educarme, teniendo la oportunidad de disertar en esos lugares, y debido a esto, mi elocuencia en la lengua bengalí se ha disminuido por la falta de práctica. Me gustaría que en el encuentro de hoy las preguntas y respuestas se hicieran en sánscrito. Aun cuando Chudamani, de una manera sincera, se había esforzado para hacerse un experto en los Shastras, con excepción de lo que citaba de memoria por haberlo estudiado, no podía expresarse en sánscrito tan fácilmente. Al escuchar la propuesta de Sri Vaishnavadasa, se congojó un poco y dijo: ¿por qué hacer esto? Un encuentro de esta naturaleza en Bengala debe utilizar el idioma bengalí para una mejor comprensión. Yo no puedo hablar el sánscrito como los panditas del interior del país. Fue entonces que se pudo percibir claramente que Chudamani comenzó a sentirse temeroso del debate con Sri Vaishnavadasa. Mas, inmediatamente y en una sola voz, los Vaishnavas le pidieron a Sri Vaishnavadasa que utilizara el idioma bengalí para el debate, con lo cual él estuvo de acuerdo. Chudamani fue el primero en presentar sus preguntas. ¿Es eterna la casta? ¿La asociación entre hindúes y yávanas no traerá degradación a la sociedad? Sri Vaishnavadasa: de acuerdo con el Maya Shastra, ciertamente que la casta es eterna, mas esta no designa una diferencia entre las naciones y las castas humanas. Se podría hablar de una verdadera diferencia entre las especies de las vacas, cabras y la humana. Chudamani: sí, lo que usted dice es verdad, pero ¿no existe una diferencia entre los yávanas e hindúes respecto a la casta? Sri Vaishnavadasa: sí, es una clase de distinción de castas, mas este caso no es eterno. La raza de los seres humanos es una especie dentro de la cual existen únicamente diferencias en cuanto al lenguaje, la nacionalidad, las costumbres y la complexión, y tales líneas de demarcación imaginarias se han introducido solo en la raza humana, que es una. Chudamani: ¿no es verdad que las distinciones de casta se originan desde el nacimiento? ¿O es que las diferencias existentes entre los hindúes y los yávanas dependen únicamente de la manera de vestirse? Sri Vaishnavadasa: los hombres toman nacimiento en las clases altas o bajas en concordancia con el karma o con sus mismas actividades realizadas en otras vidas. Las 4 castas son Brahmana, Kshatriya, Vaishya y Shudras. Todas las otras se consideran como de bajo nacimiento. Chudamani: ¿no es cierto que los yávanas son de nacimiento bajo? Sri Vaishnavadasa: sí, de acuerdo con los Shastras, ellos pueden ser llamados de nacimiento bajo. Esto es, fuera de lo que se considera como las 4 castas. Chudamani: si ese es el caso, ¿cómo es que un yávana puede ser un Vaishnava? ¿O cómo es que uno verdadero puede asociarse con este? Sri Vaishnavadasa: aquel que posee una verdadera devoción es un Vaishnava fidedigno. Todos y cada uno tienen derecho al Vaishnavismo. Debido a su propia falta al nacer, los yávanas pudieran no tener derecho a las acciones pertenecientes a las 4 castas, pero ellos tienen el derecho absoluto respecto a todas las actividades de la devoción. No se debe afirmar que uno ha penetrado el espíritu de los Shastras por haber discutido superficialmente
las mínimas diferencias que existen entre las teorías del karma, el yajna y el bhakti, la acción, el conocimiento y la devoción. Chudamani. Bueno, a través de las acciones se alcanza la pureza de la mente, y de esta proviene el derecho al conocimiento. Y entre los abocados al conocimiento, algunos mantienen la teoría del Brahman, el cual no tiene forma, mientras que otros admiten la teoría de que Dios conforma, y entre estos se encuentran los Vaishnavas. Como consecuencia, alguien no puede ser un Vaishnava hasta que el derecho a serlo sea sancionado por su karma. Un mahometano no tiene en absoluto derecho al karma o a las acciones que lo conduzcan a purificar su mente. De esta manera, ¿cómo puede él ganarse el derecho a la devoción? Sri Vaishnavadasa. Los hombres de nacimiento bajo también tienen derecho a la devoción. Esto es admitido por todos los Shastras. Está escrito en el Srimad Bhagavad Gita. Man hi parta yapashritya ye apisur papa yonayah sriyo vaishyasta sudrate apiyanti parangatim. ¿Qué significa? Oh Prita, los Vaishyas y los Shudras, como también todos aquellos que tienen un nacimiento bajo, pueden alcanzar el sumum bonum de la vida con tan solo refugiarse en mí. Este tipo de refugio significa devoción a Dios. También en el Kashi Kanda de Padma Purana encontramos la siguiente cita. Se debe reconocer como al más elevado de entre todas las personas piadosas al poseedor del Vishnu Bhakti, sin importar que sea brahmana, kshatriya, vaishya, sudra o de cualquier otra clase. En el Naradiya Purana está escrito: un devoto de Vishnu, sin importar que sea un comedor de perros, chándala, es superior a un brahmana, mientras que un yati o sannyasi renunciante, si está desprovisto de Vishnu Bhakti, es peor que un swapaka, chándala. Chudamani. Estos textos pueden ser autorizados, pero también podemos interpretarlos a nuestra discreción. ¿Qué puede cambiar el defecto de alguien que proviene de una casta baja? ¿Cómo puede el defecto que surge del nacimiento ser cambiado por algo diferente, a no ser por otro nacimiento? Sri Vaishnavadasa. La deficiencia, en cuanto a un nacimiento bajo, proviene del karma, que ha comenzado a dar su fruto, y es cambiado por proferir los nombres de Dios. El Srimad Bhagavatam menciona que incluso una persona descastada de nacimiento bajo se libera del mundo por escuchar, aunque sea una sola vez, el nombre de Dios. Y también, desde el punto de vista de los aspirantes a la salvación, no existe otro camino para erradicar todos los karmas y pecados resultantes de estos que el cantar los nombres de Dios y sus glorias, pues de otra forma la mente permanece sucia debido a la influencia de las modalidades de la naturaleza, gunas, es decir, raya, pasión, y tama, ignorancia, y se permanece dentro de las actividades fruitivas sin importar que se haya pasado por otros procesos de purificación. Además, oh Dios, un hombre que incluso haya nacido como un swapaka, pero en cuya lengua se encuentran tus nombres, es muy superior, pues aquellos que cantan tus nombres seguramente en otras vidas han practicado todo tipo de penitencias, sacrificios, abluciones sagradas y estudios de los Vedas, y por ello deben ser adorados. Chudamani. Entonces, ¿por qué un chándala que canta los nombres de Hari no lleva a cabo sacrificios védicos? Sri Vaishnavadasa. Porque para llevar a cabo sacrificios y otros karmas es necesario nacer en una familia de brahmanas, así como cualquiera que haya nacido como brahmana. No por esto es competente para ejecutar karmas prescritos, sino hasta que obtiene el savitra,
segundo nacimiento, después de la ceremonia sagrada del cordón brahmínico. De la misma manera, un chándala de nacimiento, aun cuando se encuentre purificado por haber adoptado el Harinama, no está capacitado para ejecutar sacrificios védicos hasta que obtenga un nacimiento dentro de una familia brahmana. Pero él puede llevar a cabo las diferentes formas de bhakti, el cual es millones de veces superior a los sacrificios ya mencionados. Chudamani, ¿qué clase de argumento es este? ¿Existe alguna prueba definitiva por la cual sea posible afirmar que una persona sin el derecho a llevar a cabo alguna cosa ordinaria por no estar capacitado desde su nacimiento pueda ser capaz de llevar a cabo otra de naturaleza superior? Sri Vaishnavadasa, las acciones humanas son de dos clases, las de características sociales y las espirituales. Por ejemplo, un hombre nacido en una familia yávana con una naturaleza y conducta similar a la de un brahmana puro, desde el punto de vista espiritual es un brahmana. Sin embargo, él no se ha ganado el derecho práctico para poder desposarse con la hija de un brahmana legítimo. Chudamani, ¿por qué no? Si él se casa, ¿en dónde está la falta? Sri Vaishnavadasa, si alguien hace algo en contra de las costumbres sociales, estará cometiendo un vicio. Incluso aquellos que se vanaglorian de su posición social no se sienten inclinados a llevar a cabo tales acciones. Así, el derecho espiritual no hace elegible al ninguno para poseer el derecho social. Chudamani, ahora por favor dígame, ¿cuáles son las razones para obtener el derecho a la devoción? Sri Vaishnavadasa, las razones prácticas relativas al nacimiento y a la naturaleza que están de acuerdo con las respectivas acciones son la causa para tener derecho a estas acciones, y la causa para obtener el derecho a la devoción es el respeto por la verdad. Chudamani, por favor, sin obsesionar mi mente con el vocabulario del Vedanta, dígame en forma clara, ¿qué quiere decir con que la naturaleza que está de acuerdo con las respectivas acciones? Sri Vaishnavadasa, la calma, el autocontrol, la penitencia, la pureza del cuerpo y de la mente, la satisfacción, el perdón, la sencillez, la devoción a Dios, la bondad y veracidad conforman la naturaleza de un brahmana. El coraje, la fuerza, la paciencia, el heroísmo, la perseverancia, la generosidad, la resistencia, la tranquilidad, la cultura brahmínica y la opulencia forman la naturaleza de los kshatriyas, mientras que el teísmo, la claridad, la fe, la humildad y el anhelo por las riquezas forman la naturaleza de los vaishyas. Por otro lado, el servicio ofrecido a los doblemente nacidos, los tres anteriores, a las vacas y a la divinidad, junto con la satisfacción de obtener fama, forman la naturaleza Shudra. Y por último, la suciedad, la falsedad, el robo, el ateísmo, la propensión a la riña, la lujuria y la ira, y el apetito dirigido a la satisfacción de las pasiones, forman la naturaleza de los de nacimiento bajo. Teniendo en cuenta estas naturalezas, los mandatos de los Shastras determinan las castas, y designar las castas únicamente con base en el nacimiento es la práctica de los tiempos de ahora. De acuerdo con las ya mencionadas naturalezas, las inclinaciones y las destrezas se desarrollan en los hombres. A esto me refería respecto a la naturaleza que está de acuerdo con las acciones respectivas. Debido al nacimiento, la naturaleza de muchos se forma, pues en la mayoría de los casos la asociación es la formadora de la naturaleza. Así que también, el nacimiento es un factor de formación de la naturaleza. Por lo tanto,
Si la naturaleza se va formando desde el momento del nacimiento, no se le debe considerar a este último como la única causa para la formación de la naturaleza y el derecho a las acciones, pues las causas son muchas y variadas, y los Shastras implican que el derecho a las acciones debe ser determinado con un ojo estricto en la naturaleza. Chudamani. ¿Qué se debe entender? ¿Por respecto a la verdad o verdad esencial? Sri Vaishnavadasa. Este respeto quiere decir fe en Dios, con un corazón sencillo y con una seriedad innata hacia esa dirección, mientras que una fe en Dios con un corazón impuro, debido a las acciones mundanas y esfuerzos basados en metas egoístas, orgullo, presunción y glotonería, caen dentro de la categoría de intereses falsos e impuros. Algunos hombres de gran estatura espiritual consideran el Satvita Shraddha o fe esencial en la misma categoría con el Kshatriya Shraddha o fe en conformidad con los Shastras. Tal fe esencial o interés por la verdad es la causa del derecho a la devoción. Chudamani. Algunos poseen Kshatriya Shraddha o fe como la que describen los Shastras, pero su naturaleza puede no ser muy elevada. ¿Podrían estos estar cualificados para la devoción? Sri Vaishnavadasa. La naturaleza es la causa del derecho a las acciones, no la causa del derecho a la devoción. La fe es la única causa del derecho a la devoción. Usted puede encontrar la verdad de esta declaración en los siguientes slokas, versos del Srimad Bhagavatam. Uno desarrolla gusto por los discursos divinos cuando se pone en contacto con hombres de bien. Todas las otras cosas no le agradan ya, y comienza a cantar el nombre de Hari con una fe firme. Y aun cuando él no puede desprenderse de su mala naturaleza, la considera equivocada y por eso la condena. Pero a través de los discursos divinos y el cantar del nombre del Hari, todas las pasiones dentro de su corazón se desarraigan en corto tiempo. Si cualquiera puede llenar su corazón de mí, este se convierte en puro y sin falta. Muy pronto, los nudos del corazón se cortan, se libera de todos los apegos mundanos, y sus dudas se desvanecen totalmente junto con sus deseos mundanos. Esta es mi única y eterna opinión. Así que lo que puede ser obtenido a través de las acciones, la penitencia, la sabiduría, el desapego, la caridad y otras buenas actividades es muy rápido y fácil de obtener para mis devotos por medio del Bhakti Yoga o el proceso de la devoción. Este es el método de la devoción nacido de la fe. Chudamani. ¿Y si yo no admito la autoridad del Srimad Bhagavatam? Sri Vaishnavadasa. Esta es la decisión de todos los Shastras, pues ellos hablan en su totalidad del mismo tema. Y si usted no admite el Srimad Bhagavatam, será convencido por otros Shastras. No necesito citar a otros Shastras para probar mi argumento. Por favor, considere lo que el Bhagavad Gita dice, y que es admitido por una gran mayoría. Todas las enseñanzas están contenidas en el mismo sloka, que salió de sus labios tan pronto llegó a este lugar. Incluso si el más grande villano me adora, sin desviar su atención, él debe ser considerado como un santo, por haber tomado el sendero correcto. Su significado es el siguiente. En esta dimensión del karma, las acciones de las 4 castas admiten un solo proceso. En el dominio del conocimiento se sigue otro proceso, y el interés por las disertaciones divinas y el nombre de Hari, en asociación con los hombres de bien, será el tercer proceso que lleva a la realización de Dios. En algunas ocasiones, estos 3 procesos se combinan y se les conoce como Karma Yoga, Jnana Yoga o Bhakti Yoga.
A quienes los practican en forma separada se les conoce como karma yoginis, jnana yoginis y bhakti yoginis respectivamente. De entre todos estos, el último es superior, porque solo en el Bhakti Yoga se encuentra el bien infinito. Al final del 6º capítulo del Bhagavad Gita, usted encontrará esta conclusión: y de todos los yoginis, aquel que siempre se refugia en mí con gran fe, adorándome con amoroso servicio trascendental, es el que está más íntimamente unido conmigo en yoga y es el más elevado de todos. Es necesario comprender claramente el significado de este sloka. De inmediato permanece fijo en el servicio devocional y obtiene la paz eterna. Oh Kaunteya, debes saber por cierto que mi devoto nunca perece. Quien toma con una fe sincera la devoción, en poco tiempo su conducta y carácter se vuelven puros. La piedad siempre se encuentra en el trasfondo y atrae la devoción. Dios es la raíz de todas las religiones y fácilmente es controlado por la devoción. Cuando Dios reside en el corazón, de inmediato éste se libera de las ataduras de Maya. Dios no espera por ningún otro método para ser adorado. Tan pronto uno se vuelve devoto, el corazón se satura de piedad en grado sumo. Y cuando las pasiones se desvanecen del corazón, éste es ocupado plenamente por la paz. Dice el Señor: así que yo afirmo, mis devotos nunca perecen. Aquellos que siguen el sendero del karma y el yajna, al practicar sus métodos respectivos, podrían caer debido a las malas compañías. Pero mi devoto, quien se encuentra acompañado por mí, nunca puede caer. Un devoto, sin importar que haya nacido en una familia baja o en una brahmánica, tiene bajo su control absoluto al sumum bonum de la vida. Chudamani. A mí me parece mejor el derecho debido al nacimiento, como lo afirma nuestro Shastra. Yo vengo de una familia brahmínica, y si yo practico los ritos religiosos deberé alcanzar el conocimiento verdadero y por último la salvación. No puedo comprender cómo es que la Shraddha, la fe, se desarrolla. Tomando la opinión del Bhagavad Gita y el Bhagavatam, se encuentra en la instrucción de que la devoción surge de la fe. Pero por favor dígame, ¿cómo un ser humano puede tratar de poseer tal fe? Sri Vaishnavadasa. La Shraddha es la naturaleza inmutable del ser humano. La propensión del hombre hacia la acción, de acuerdo a las diferentes castas, surge de su naturaleza causal. Esto lo admiten todos los Shastras. El Chandogya declara esto. Sanat Kumara dijo: cuando la Shraddha se manifiesta por alguna razón conocida, solo entonces el hombre trata de concebir una idea acerca de esta. El hombre que la posee puede entender su naturaleza, y no el que está desprovisto de ella. Por lo tanto, oh Narada, lo primero y más importante es Shraddha. Es esencial y necesario el conocer lo que es Shraddha. Narada dijo: oh mi señor, yo deseo saber en particular acerca de la Shraddha. Algunos comentaristas dicen que la palabra Shraddha significa fe en los Vedas y en la instrucción del maestro espiritual. Este significado no es del todo malo, pero es incompleto. En nuestra secta hemos aceptado el siguiente significado de la Shraddha. Shraddha es el curso que sigue la mente hacia la devoción y que siempre evita los procesos del karma y yajna, acción y conocimiento. Amaya Sutra 57. Cuando en forma ininterrumpida uno se asocia con santos y escucha los discursos divinos, la idea de que uno no podrá obtener una ganancia eterna del karma, el yajna y el yoga, la acción, el conocimiento y los ejercicios espirituales se arraiga profundamente en la mente, junto con la certeza
de que solo existe la alternativa de refugiarse con todo el corazón en los pies de Hari. Entonces, y solo así, debe comprenderse que la fe en los Vedas y en las palabras del preceptor se ha desarrollado en la mente. Así es como se han establecido los signos de la Shraddha o de la fe. Sa, Cha, Sharanagati, Lakshana. Amaya Sutra 58. Esto quiere decir que el único signo de la Shraddha es la de resignación absoluta. Esta se explica en el Hari Bhakti Vilas. Uno solo debe llevar a cabo lo que está en favor de la devoción absoluta y hacer a un lado lo que está en contra de esta, con la sólida determinación de que Dios es mi único protector y que el conocimiento y las prácticas espirituales me harán bien, con la firme convicción de que mis propias tentativas y esfuerzos no son suficientes, pues yo no tengo el poder para mantenerme a mí mismo. Yo tan solo voy a servirle a Él lo mejor que pueda, pues solo Él me mantiene. Únicamente con esta clase de confianza, ¿quién soy yo? Yo soy de Él y todas mis acciones están dirigidas por su voluntad. Esta clase de autorrendición, yo soy indigente, pobre y humilde, esta clase de determinación y fe. Cuando esta confianza compenetra el corazón, da lugar a la condición mental llamada Shraddha o fe. Solamente aquellos en cuya mente ha surgido esta Shraddha tienen el derecho a la verdadera devoción. Este es el primer paso de aquellas criaturas cuya naturaleza ha sido purificada y se encuentran libres de todas las ataduras. Y también es la naturaleza eterna e intrínseca de todas las criaturas. Todas las otras naturalezas son productos del azar. Chodamani. Y entiendo, pero aún no he mencionado cómo puede adquirirse esta Shraddha o fe. Si esta se puede adquirir por medio de buenas acciones, insisto en la opinión de que Shraddha no puede desarrollarse si no se llevan a cabo en forma apropiada las actividades prescritas de acuerdo con la casta designada para cada uno, dentro de los 4 ashramas. Como los yavanas o maometanos no pueden llevar a cabo tales buenas acciones, ¿cómo pueden tener derecho a la devoción? Sri Vaishnavadasa. Ciertamente que la Shraddha o la fe se acumula debido a las actividades ejecutadas en nacimientos previos. Las actividades buenas son de dos clases, eternas y causales. Las buenas acciones por las cuales se adquiere la asociación con los santos y la devoción son llamadas eternas. Las buenas acciones por las que uno obtiene disfrute y emancipación absoluta son llamadas causales. Son eternas únicamente las actividades cuyos resultados son eternos, y las buenas actividades que dependen de causas son temporales. Los disfrutes no son eternos, porque evidentemente están sujetos a causas. Muchos piensan que la emancipación es eterna, pero esta conclusión es tomada sin saber la verdadera naturaleza de la emancipación. El alma es pura, eterna e inmutable, mas debido a la asociación con los asuntos mundanos o maya, se ve condicionada como resultado de esta asociación. Al acto de cortar tales ataduras por completo se le llama emancipación y se lleva a cabo en un instante. En el momento que el condicionamiento se corta, también las acciones que lo producen terminan, y por eso no son eternas. La emancipación se da cuando todas las causas desaparecen. Así, en forma inversa, la emancipación tiene causalidad, mientras que el apego a los pies del loto de Sri Hari nunca finaliza. Esta es la naturaleza eterna de las criaturas. Así, juzgando imparcialmente, ninguna porción de esta puede ser considerada causal. La devoción que cesa después de consumar la emancipación es una actividad causal, mas la devoción que permanece inmutable, antes, durante y después de la emancipación, es una verdad eterna e independiente. Esta es la naturaleza eterna de las criaturas.
Para ellas, la emancipación es un resultado pasajero. Se menciona en el Mundaka Upanishad un brahmana que ha llegado a la conclusión de que el resultado temporal de la acción no puede obtener la verdad eterna, la cual se encuentra más allá de la esfera de las actividades, se vuelve indiferente ante el karma, y con el propósito de obtener vijnana o conocimiento de Dios, debe aproximarse con el combustible necesario para los sacrificios, a un buen preceptor que sea erudito en los Vedas y que sepa la verdad acerca de Sri Krishna. La acción, el conocimiento y los ejercicios espirituales, karma, jnana y yoga, se consideran dentro de las buenas actividades causales, mientras que la asociación con los devotos, junto con todas las acciones que conducen a la devoción, se encuentran dentro de las actividades eternas. Aquel que se ha dedicado a llevar a cabo estas buenas actividades eternas durante sus nacimientos previos, desarrollará Shraddha o fe. A través de las actividades causales, uno puede obtener otros resultados, a excepción de la devoción pura o Shraddha. Chodamani, por favor, acláreme, ¿qué es la asociación con los devotos? ¿Y cuáles son las acciones que nos llevan a la devoción? ¿Y qué clase de buenas acciones son estas? Sri Vaishnavadasa. La conversación con los devotos, junto con el servicio ofrecido a ellos, así como el escucharlos, son considerados como asociación con los devotos. Los devotos puros llevan a cabo actividades devocionales como el cantar los nombres de Hari, mientras que el unirse a procesiones religiosas alrededor de los lugares sagrados o llevar a cabo cualquier actividad devocional se considera como asociación con actos relativos a la devoción. Los Shastras explican que el asear el templo de Hari, ofrecer luz al altar del Tulasi y observar ayuno en los días apropiados, como en la aparición de Hari, son llamadas actividades devocionales. Incluso si estas actividades devocionales no son llevadas a cabo con una Shraddha pura, sino en forma rutinaria o de casualidad, ellas tienden a promover la devoción pura. Cuando estas buenas acciones toman fuerza, gradualmente llegan a producir inclinación por buscar la asociación con los santos dotados de una devoción inamovible. Se debe admitir que todo tiene su poder. Todas las actividades devocionales, sin excepción, tienen el poder para desarrollar la devoción. Y si estas actividades devocionales se ejecutan con indiferencia, aún así, producen buenos resultados. Entonces, ni qué decir de las acciones devocionales realizadas con Shraddha o fe. Como se menciona en el Prabhas-kanda, el nombre de Hari contiene y otorga la más elevada de todas las bienaventuranzas. Es más dulce que cualquier dulzura, y es el fruto eterno y divino de la enredadera del Shruti. Oh, Bhruguvara, si una persona canta sin ofensas el nombre de Krishna, por una sola ocasión, en forma respetuosa o indiferente, tal nombre inmediatamente lo redime. Así que todas las buenas obras tendientes a promover la devoción son llamadas actividades bienhechoras eternas. Cuando estas buenas acciones crecen y toman fuerza, producen Shraddha, por la devoción pura y la asociación de los santos. Un hombre puede nacer en la casa de un mahometano debido a sus buenos actos causales, mas por virtud de sus buenos actos eternos, él puede poseer atracción por la devoción pura. ¿No es para sorprenderse? Chodamani. Lo que nosotros decimos es que si existen algunas buenas actividades que tiendan a desarrollar la devoción, estas también pueden ser originadas con buenas acciones de otra clase. Los mahometanos no tienen oportunidad de llevarlas a cabo, así que no es posible que ellos puedan acumular las buenas acciones que originan la devoción. Sri Vaishnavadasa. Uno no debe tener tales creencias. Las eternas acciones bienhechoras, respecto a las acciones causales,
son independientes entre sí. Respecto a las ocasiones, esto es, que unas no esperan a las otras. Un cazador que realiza actividades crueles puede por casualidad observar ayuno o vigilia durante un día consagrado al señor Shiva, y por esto obtener devoción a Sri Hari, la cual resulta ser de las buenas actividades eternas. Vaishnavanam, Hatha, Shambhu. De esto podemos deducir que el señor Mahadeva es el Vaishnava más respetable y que uno puede alcanzar la devoción a Sri Hari por adorarle. Chudamani. ¿Quiere usted decir con esto que las buenas actividades eternas se efectúan de casualidad? Sri Vaishnavadasa. Todas las cosas suceden por accidente y se sigue el mismo proceso dentro de la acción o karma. Las circunstancias debidas a las cuales una criatura entra por primera vez al círculo del karma o de la acción no son sino accidentales. Aun cuando los eruditos han dicho que el karma o acción no tiene comienzo, aún así este tiene un origen. La aversión a Dios es la raíz del incidente que originó el primer karma. Así que también las actividades eternas parecen ser un accidente. El Svetasvatara menciona: la criatura y el alma, suprema inherente, habitan en el mismo árbol del cuerpo. Al pensar la criatura que el cuerpo y el alma son lo mismo, se llena de infatuación debido a su debilidad y termina lamentándose. Pero cuando la misericordia del Maestro Espiritual, ésta pueden experimentar la gracia del Señor. Quien es adorado por otros devotos, entonces se libera de todas sus lamentaciones. O como el Bhagavata, o Achyuta. Cuando para un hombre que transita por el mundo llega la ocasión de abandonarlo debido a la gracia de Dios, entonces la oportunidad de asociarse con los sadhus se origina por sí misma, y sólo así se llena de este amor por ti, que eres el Señor de los seres conscientes e inconscientes, y al cual los sadhus están ansiosos de obtener. Kapila Deva dijo: por virtud de la asociación con los sadhus, los temas acerca de mí se comentan, y esto da la fuerza para desarrollar la fe, después del apego, y por último todo el amor y la devoción. Chudamani. Entonces, en su opinión, ¿no hay distinciones entre los arios y los yavanas? Sri Vaishnavadasa. La diferencia es de dos clases, espiritual y social. En cuanto a lo espiritual, no existe diferencia entre los arios y los yavanas, pero socialmente sí hay diferencia. Chudamani. ¿Por qué siempre hace uso de una grandilocuencia acerca del Vedanta? ¿Cuál es la distinción social entre los arios y los yavanas? Sri Vaishnavadasa. Las costumbres mundanas son consideradas como prácticas. De acuerdo con las costumbres sociales védicas, un yavana es intocable. El agua o comestibles tocado por él no deben de ser aceptados, por ser este de una casta baja y su cuerpo despreciable. Chudamani, insisto otra vez en cómo es que existen diferencias espirituales entre los arios y los yavanas. ¿Podría aclararme este punto? Sri Vaishnavadasa. Cuando el Shastra dice, oh, Brigubara, solo la exclamación del nombre de Hari redime a todos los hombres sin importar la casta. Quiere decir que todos los yavanas o de otras castas inferiores pueden obtener por igual la más deseable elevación espiritual. Aquel que no tiene en su trasfondo buenas acciones eternas se le debe considerar como una bestia bípeda, debido a que no tiene fe en el nombre de Krishna. Así, aun cuando ha nacido en la raza humana, no puede desarrollar las virtudes respectivas.
porque las propensiones animales son muy fuertes en él. El Mahabharata dice: aquel que tiene en su haber muy pocas actividades bienhechoras no puede tener atracción por los sagrados remanentes de la comida ofrecida a Dios, la imagen divina de Sri Govinda o el nombre del Señor de los Vaishnavas. Las actividades eternas, bienhechoras, son la única causa que enriquece los méritos religiosos, o en otras palabras, lo que santifica a la vida. Las buenas actividades que se realizan con conocimiento pero en la naturaleza causal producen poca virtud. Por medio de estas uno no puede desarrollar atracción hacia las cosas trascendentales. La comida saboreada por Sri Krishna, el nombre de Krishna y un verdadero Vaishnava son de naturaleza trascendental y promueven el más elevado conocimiento. Chudamani, con una ligera sonrisa: ¿qué clase de proposición es esta? Es tan solo una demostración de ortodoxia de parte de los Vaishnavas. ¿Cómo puede llamársele trascendental al arroz ordinario, al curry y al acto de cocinar? No hay nada de lo que no puedan ser capaces. Sri Vaishnavadasa: usted puede hacer lo que le venga en gana, pero por favor, no blasfeme hacia los Vaishnavas. Esta es mi súplica. Porque cuando haga un argumento, debe hacerlo acerca de los temas que estamos tratando. ¿Cuál es la necesidad de hablar mal de los Vaishnavas? En este mundo no existe una cosa más aceptable que el alimento sagrado ofrecido a Dios, pues este Mahaprasadam inspira en cualquier hombre el verdadero conocimiento, liberándolo de su naturaleza material desde adentro. Por eso el Sri Isopanishad menciona: todas las cosas de este mundo son permeadas plenamente por la omnipresencia de Dios y su conciencia eterna. Por lo tanto, uno debe considerar a esta ofrenda de alimento como aceptada y saboreada por Dios, con un espíritu devocional, sin apego por las cosas mundanas, y tomarla como misericordia. Usted no debería anhelar el disfrute de las propiedades divinas, pensándose a sí mismo como quien disfruta. Todo lo que pertenece a este mundo está relacionado con el poder de Dios. Si alguno considera todas las cosas como relacionadas con el poder supraconsciente, no podrá aproximarse a ellas con un espíritu de disfrute material y no tendrá la oportunidad de degradarse en este mundo. Si todo lo requerido para mantener el cuerpo y el alma juntos es primero aceptado y saboreado por Dios, más bien, la inclinación a mejorar su conciencia espiritual comenzará a trabajar en él. A esta ofrenda sagrada se le designa como Mahaprasadam, o remanentes sagrados de la comida que fue primero saboreado por Dios. Es un asunto de lamentar el que usted no tenga gusto por tales cosas divinas. Chudamani, concentrémonos por ahora en el asunto principal. ¿Cómo se comportan ustedes con respecto a los yavanas? Sri Vaishnavadasa: mientras un hombre permanezca como yavana, nosotros nos comportamos indiferentes con él. Si un yavana, por virtud de sus actividades bienhechoras eternas, se transforma en un Vaishnava, entonces no le llamaríamos como yavana. Los Shastras dicen: el Padma Purana y el Idhijasa Samuchaya. El hombre que considera a un devoto de Dios como perteneciente a la casta Shudra, Vaishya o Chandala, seguro deberá irse al infierno. Si un brahmana es versado en los 4 Vedas, pero no es mi devoto, no es mi favorito. Por otro lado, si mi devoto ha nacido en una familia chándala, yo lo considero como mi favorito. Todo lo que se le ofrezca debe ser con respeto, y los remanentes de su comida deberán ser aceptados. Y así, como yo soy adorado por todas las criaturas, también mi devoto.
Chudamani, comprendo. Entonces, un Vaisnava, jefe de familia, puede casar a su hija con un Vaisnava Yavana o puede tomar a la hija de un Vaisnava Yavana como esposa. Sri Vaisnava Dasa. En un sentido práctico, el Yavana permanece como tal hasta su muerte, pero en el sentido espiritual, después de alcanzar la devoción, él pierde la poca cualificación en tanto que Yavana. Entre las 10 clases de ritos sociales dentro de la vida de un hombre que han sido prescritos por los ritis se encuentra el del matrimonio. Así, cuando un Vaisnava hombre de familia nace como Aryo, perteneciente a las 4 castas, él debe casarse dentro de su propia casta, pues aunque los deberes de estas castas son considerados como causales, para llevar una vida social adecuada debe aceptarlos. Esto no quiere decir que por abandonar los deberes de las 4 castas, alguien puede convertirse en un Vaisnava. Únicamente aquello que es favorable para la devoción es obligatorio para el Vaisnava. Cualquier persona que pertenezca a una de las 4 castas sociales del Sanatana Dharma tiene el derecho de abandonar alguna cosa si el desapego por esta se desarrolla en él. De esta manera, todos los deberes prescritos para las 4 castas pueden ser abandonados, si estos van en contra de las prácticas devocionales. Si las prácticas sociales de los yavanas van en contra de las prácticas devocionales de un devoto yavana, él tiene todo el derecho de renunciar a su sociedad. ¿Cuál es entonces la diferencia entre estas 2 clases de Vaisnavas, o sea, entre el hombre de familia Vaisnava que está en su derecho para abandonar sus deberes de acuerdo con las 4 castas, y el Vaisnava Yavana que también puede renunciar a su sociedad? Prácticamente ambos han renunciado al mundo. En el sentido espiritual, los dos son hermanos, aun cuando respecto al Vaisnava jefe de familia, el caso no es el mismo, pues si bien los mandatos védicos en cuanto al ámbito social no son favorables, uno no puede renunciar a este hasta no aprender el derecho absoluto para hacerlo. Pero cuando su apego y amor por las cosas favorables para las prácticas devocionales se vuelve profundamente enraizado, él puede fácilmente hacer a un lado el yugo de la sociedad, como lo confirma el Bhagavad Gita y el Bhagavatam. Aquel que abandona todas las prácticas del Dharma o religión y me adora a mí con todo su corazón es el mejor de los santos. Abandona todas las variedades de religión y tan solo ríndete a mí. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Cuando Dios favorece a alguien transmitiendo la inspiración dentro de su corazón, tal ser favorecido abandona todos sus deberes para con los hombres y los Vedas. Chudamani. Si un Yavana se convierte en un verdadero Vaisnava, ¿puede usted aceptar agua de él y comer en su compañía? Sri Vaisnava Dasa. Los Vaisnavas que no pertenecen a ninguna casta pueden tomar Mahaprasadam en su compañía. El hombre de familia Vaisnava no puede sentarse a comer con ellos, pero no existe ningún impedimento en tomar los remanentes dejados por los Vaisnavas. Más bien es un deber tomar tales alimentos. Chudamani. ¿Por qué entonces en los templos Vaisnavas no se les permite a los Vaisnavas Yavanas tocar las imágenes? Sri Vaisnava Dasa. Es un pecado llamar Yavana a un Vaisnava nacido en una familia Yavana. Todo Vaisnava tiene el derecho de adorar a Sri Krishna. Si un Vaisnava jefe de familia no lleva a cabo algo sancionado por los mandatos del Varnasrama al adorar a Dios, él comete un pecado práctico, porque los Shastras recomiendan que los Vaisnavas Nirapakshas, descastados, no puedan adorar a ninguna imagen y en efecto no lo hacen, porque esto les obstaculizaría en su condición de descastados. Estos Vaisnavas neutros o descastados siempre adoran a Sri Radha Vallabha en su corazón. Chudamani, comprendo.
¿Podría ahora por favor decirme lo que piensa acerca de los brahmanas? Sri Vaishnavadasa. Los brahmanas son de dos clases, el brahmana por naturaleza y el brahmana de casta. Un brahmana por naturaleza es un Vaishnava, y es admitido por todos que se le debe ofrecer el debido respeto, mientras que en el caso del brahmana de casta se le ofrece el debido respeto de acuerdo con la costumbre social, a lo cual los Vaishnavas no tienen ninguna objeción. Chadumani. Los Shudras no tienen derecho a estudiar los Shastras, pero si alguno de ellos se convierte al Vaishnavismo, ¿tendrá oportunidad de estudiarlos? Sri Vaishnavadasa. Un Vaishnava puro se convierte en un Brahmana espiritualmente hablando, sin importar de qué clase social provenga. Los Vedas se dividen en dos partes: el Veda que trata de los ritos ordinarios y el Veda que habla acerca de las verdades espirituales. Solo los brahmanas de casta tienen el derecho a los Vedas que tratan de los ritos, mientras que el brahmana que ha sido elevado espiritualmente hasta este estado, sin importar a qué casta pertenezca, tiene derecho a estudiar y a enseñar los Vedas acerca de la verdad, como lo menciona el Brihadaranyaka. Una persona inteligente que haya realizado primero el Brahman conoce la verdadera naturaleza de Dios plenamente y por lo tanto ofrece su amor y devoción a Él. Oh Gargi, aquel que abandona este mundo sin conocer el Ser Eterno es en verdad muy pobre y un verdadero Shudra, y aquel que abandona este mundo después de conocer plenamente al Ser Eterno es un verdadero Brahmana. Y en el mismo texto, Manu ha dicho lo siguiente respecto a los brahmanas de casta. Un miembro de los doblemente nacidos que después de haber recibido el cordón sagrado se empeña a sí mismo en otros asuntos, abandonando el estudio de los Vedas, automáticamente se convierte junto con toda su familia y durante el resto de sus días en un Shudra. El Svetasvatara Upanishad menciona los derechos que una persona tiene respecto a las verdades en los Vedas. Aquel que posee una devoción suprema a Dios y su preceptor, se le reveran todas las verdades. La devoción suprema significa devoción pura. No puedo decir más acerca de esto, usted lo comprenderá por sí mismo. La explicación resumida de todo es que quien ha desarrollado su fe en una devoción pura se encuentra capacitado para estudiar los Vedas que tratan acerca de la verdad. Chadumani. Entonces, su conclusión es que los Vedas que tratan acerca de la verdad enseñan únicamente la religión Vaishnava y no otra. Sri Vaishnavadasa. Solo existe una religión y no otras, la cual es llamada religión eterna o religión Vaishnava. Las demás religiones, ya sean menores o causales, sirven exclusivamente como pasos que conducen a esta, como lo menciona el Bhagavatam. Así dijo el Señor, oh Uddhava, el mensaje contenido en los Vedas que profesa la devoción a mí, el cual yo comuniqué a Brahma al inicio de la creación, se encuentra ahora extinto. El Kathopanishad también dice, te estoy mencionando en forma breve acerca del poder divino de Vishnu, el cual ha sido alabado por sobre todo en los 4 Vedas. Cuando la discusión llegó hasta estas alturas, las caras de Devi, Vidyaratna y compañía se tornaron pálidas como ceniza. Los maestros se veían deprimidos. Eran cerca de las 5 de la tarde y todos los ahí reunidos estuvieron de acuerdo en posponer la discusión en este punto. Al estar todos de conformidad en esto, el encuentro terminó, y los brahmanas eruditos unánimemente se refirieron en forma grandilocuente a la escolaridad y erudición de Sri Vaishnavadasa, para después retirarse. Los Vaishnavas cantaron fuertemente el nombre de Hari, en son de triunfo, y se dirigieron a sus respectivos lugares.